Mis hermanos, y abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas va a ser nuestro texto en esta hora. Que el Señor se glorifique. Gálatas capítulo 5 va a ser nuestro texto. Todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos una guerra día tras día, mes tras mes, año tras año, especialmente nosotros los cristianos, todos, pero nosotros los cristianos estamos dentro de. Tenemos un enemigo que no perdona y con el que no puedes hacer ninguna tregua. Con un enemigo que no puedes tener un tiempo de tregua, un tiempo de pausa, un tiempo de que tenga que esperar. Y ese enemigo, hermanos, está aliado con algo muy cercano a nosotros. Hay algo muy cercano a nosotros que se ha aliado al maligno, que está trabajando con este ser tan odioso, tan perverso. Y ese aliado, hermanos, que el enemigo tiene, que usted y yo tenemos, con el que debemos de tratar, hermanos, día tras día, ese enemigo se llama la carne. Ahora, la carne, mis hermanos, es como si fuera aliada del enemigo. Es como la carne, hermanos, es como si estorbara a nuestra vida espiritual. Y es algo que debemos de atender. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17, dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor. Ayúdanos a estar atentos y sensitivos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernir, Señor, lo que te agrade, lo que no te agrada, Señor. Y te damos gracias por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama Andando en el Espíritu. Y quiero hablarle en primer lugar una naturaleza caída. Hay algo, mis hermanos, en nosotros que pareciera que día tras día quiere ir detrás de algo equivocado, detrás de algo que no agrada a Dios. Se dice que en cierta ocasión está un alacrán y una rana, y el alacrán le dice a la rana: crúzame el río, necesito estar del otro lado del río. Y la rana dice: no, porque me vas a picar. No, ¿cómo crees que te voy a picar? Si te pico nos vamos a morir los dos. No, pero me vas a picar. No, no te voy a picar, crúzame, voy a estar agradecido. Así es que esta rana fue convencida. El alacrán se subió a su espalda, y mientras la rana iba cruzando el río, el alacrán la picó. Y la rana dijo: tonto, ¿por qué me picaste? Nos vamos a morir los dos. Y el alacrán solamente dijo: es que eso está en mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. Ahora déjame decirte, la carne tiene una naturaleza, y normalmente, o la carne, mejor dicho, su naturaleza no es espiritual. El apóstol incluso dice, hablando de la carne, que primero es lo animal y después lo espiritual. Así es que cuando hablamos acerca de la carne, hermanos, muchas veces es oposición, no muchas veces, siempre es oposición a lo espiritual. Por eso dice nuestro texto: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Lo que desea la carne, hermano, los deseos de la carne casi siempre o siempre van en contra del espíritu. Por eso aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que andemos en el espíritu. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de saber que hay un monstruo dentro de nosotros que se opone a la voluntad de Dios, que lucha contra las leyes de Dios, que sabemos nosotros, nuestra mente, hermanos, ha recibido información acerca de lo que es la voluntad de Dios, pero la carne es oposición a lo que escuchamos. Y por eso es necesario, hermanos, que la carne mengüe, que nosotros menguemos y lo espiritual pueda sobresalir. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19,
Capítulo 5, verso 19, dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, lo que nos está diciendo, mis hermanos, este texto es que si estás practicando alguna de estas cosas, no vas a ver el reino de Dios, no la vamos a hacer, porque estamos viviendo en la carne. Hay una lucha, mis hermanos, que día con día podemos estar peleando. Por eso al cristiano, hermanos, se le exhorta, se le anima a que permanezca en oración. Estábamos hablando acerca del ayuno en la mañana, acerca del rendimiento, acerca de la renuncia de sí mismos para darle lugar a Dios. Y esto, mis hermanos, o mejor dicho, es por esto que cuando una persona comienza a alejarse, comienza a ver anormal o como algo no grato las cosas de Dios, porque ya está en la carne. ¿Sí me escucha? Y por eso es necesario que todo cristiano se mantenga en la vid verdadera, que es Jesucristo. Porque mientras nos mantenemos en el Espíritu, alimentando el Espíritu, déjame decirte, vamos a ir en el Espíritu. Si yo le pregunto en esta tarde y le digo, ¿cuál es el primer deseo de la carne? Tal vez pudiéramos pensar, pueden ser las drogas, puede ser el sexo, puede ser cosas de inmoralidad sexual. Tal vez pensamos que esto es lo que la carne desea. Y esto, hermanos, no necesariamente es así. Déjame decirte que el deseo de la carne es resistir al gobierno de Dios sobre tu vida. Ese es el deseo de la carne. El deseo de la carne resiste al gobierno de Dios sobre tu vida. La carne, hermanos, no le agrada obedecer a Dios. La carne no quiere someterse a Dios. Tenemos leyes en la palabra de Dios y uno de los principales opositores es la carne. El deseo de la carne, hermanos, es gobernar sobre la voluntad de Dios. Cuando tú ves a una persona que no entiende la palabra de Dios en el área, hablando espiritualmente, en la obediencia, que no le gusta que la palabra de Dios pueda opinar de su vida, o que no le gusta que alguien diga algo sobre su vida. Y esto no solamente es en el mundo, dentro de la iglesia hay cristianos carnales. Hay cristianos que a mí no me digan nada, porque el orgullo, mis hermanos, sale inmediatamente a la defensiva. ¿Por qué? Porque son carnales, no están en lo espiritual. La carne se resiste a hacer la voluntad de Dios. Ese es el deseo de la carne, resistir a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, hermanos, puede ser que tengamos que perdonar a una persona y la carne dice, ¿qué no te acuerdas todo lo que te hizo? ¿Qué no te acuerdas? Y la carne, hermanos, comienza a estorbar. El deseo del Espíritu es que cada uno de nosotros, hermanos, nos levantemos a orar o nos levantemos a caminar a la iglesia y a buscar la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es el deseo de la carne? Que no lo hagas. La mañana se pone muy rica. En los días de servicio llegó la comadrita, llegó el tío, llegó algo, hay oposición. Y la carne es satisfecha por esa oposición. Y debemos de tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver a un hombre carnal en la palabra de Dios y este es Esaú. Esaú, mis hermanos, tiene un padre que es Isaac, un hombre espiritual, un hombre de promesas, pero Esaú es un hombre carnal, no le interesa lo espiritual. Él agarra y dice, está bien, te vendo la primogenitura, no me importa al cabo que yo me de morir. Él no está en el espíritu, él está en la carne. Hermanos, por una necesidad del momento cambió su eternidad.
Y eso es lo que hace la carne. En un momento puedes cambiar la herencia que Dios te ha dado. Por eso es necesario, mis hermanos, poner atención a esto. No dejar, hermanos, que la carne gobierne como dejó que gobernara en Esaú. Cuando hay algún servicio en la iglesia, la carne, hermanos, muchas veces no está muy agradada con levantarse temprano, con escuchar palabra. Y por eso es que la carne pareciera que está aburrida, o no pareciera, está aburrida, no le agrada esto. Y el Espíritu Santo, hermanos, o vivir en el Espíritu, mejor dicho, por medio del Espíritu Santo, cada uno de nosotros recibe gozo cuando estamos escuchando palabra de Dios. Se dice que en cierta ocasión un hombre le preguntó, un niño le preguntó a un hombre, le dice: ¿cómo le haces? Porque, bueno, este hombre tenía 2 perros, un blanco y un negro. Y él hacía ganar al que él quería. Cuando él quería que ganara el blanco, pues ganaba el blanco. Cuando quería que ganara el negro, ganaba el negro. Y aquel niño le pregunta: ¿cómo le hace? Dice: bueno, cuando quiero que gane el negro, pues alimento al negro y no le doy de comer al blanco para que se debilite. Entonces, cuando se enfrentan en la pelea, obviamente va a ganar el negro. Ahora, me agrada esta ilustración porque lo mismo sucede, hermanos, con nosotros, el vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Depende a cuál de los dos estés alimentando más. Si estás alimentando el Espíritu ganará sobre la carne. Pero si es tu carne la que está alimentada más que el Espíritu, no te preguntes el por qué reaccionaste así, o el por qué caíste, o el por qué sientes eso. Hay personas: ay, pastor, es que yo ya no siento a Dios, yo la verdad estoy así como que desanimado, no quiero ir a la iglesia, no quiero ver a nadie. Normalmente cuando una persona, hermanos, cae en esa decadencia espiritual es porque anduvo o se dejó caer en la carne, no cuidó su vida espiritual. El primer paso es que comienzan a abandonar la lectura de la palabra de Dios. Ya no leen la escritura, ya no oran, se les volvió rutina, ya se les olvidó que estuvieron en algún problema y que clamaban a Dios por un milagro y Dios les hizo un milagro. De repente ya no oran con el mismo celo. Entonces, mis hermanos, están ahí equivocados, están dándole comer a la carne. No vayas a pensar que porque están desanimados y no pueden leer la Biblia, sienten lo mismo al ver las películas. No, ahí sienten gozo. No vayas a pensar que porque a ti en la iglesia no te quieren ver, no quieran ver a sus amigos del mundo. No, sí los quieren ver. No vayas a pensar que porque la gente se ha apartado de Cristo, porque andan desanimados, no vayas a creer que están encerrados en un cuarto, bajaron cortina y no quieren saber de nada. No, ellos siguen haciendo su vida, pero en la carne. El problema es que entre más viven en la carne, más problemas tendrán con la carne. Por eso es necesario que usted y yo atendamos y vivamos en el Espíritu. ¿Cuánto me escucha? Alimentar el Espíritu. ¿Cómo alimenta el Espíritu? Bueno, el alimento más maravilloso que usted y yo tenemos en el área espiritual es la palabra de Dios. ¿Quiere alimentarse? ¿Quiere ser un fortachón espiritualmente? Bueno, pues ahí tiene el alimento espiritual. No deje de leer. Mire, yo no concibo que haya cristianos que no puedan leer la palabra de Dios diario. Todo cristiano tiene que estar leyendo diario. Ay, pastor, eso es fanatismo. No es fanatismo, es crecimiento espiritual. Estar leyendo diario, por lo menos estar escuchando 1 o 2 predicaciones diarias. Ay, es que voy a trabajar. ¿No puedes descargarlas? Ya gracias a Dios tenemos la tecnología que nos ayuda mucho. En lo que andas lavando trastes, puedes andar escuchando una predicación, 2 predicaciones, 3 predicaciones y hasta acabas más rápido el quehacer. Ay, es que quiero ver una película. Aprovecha y mira una buena película. Hay muy buenas películas que te hablan de Dios también. Y puedes ir creciendo.
alimentar el espíritu, venirse a la oración todas las mañanas. Y si vives lejos y te es imposible llegar, bueno, pues entonces en tu casa levántate a orar todas las mañanas. Pero cuando una persona tiene la oportunidad de venir y no viene, déjame decirte, está alimentando la carne. ¿Sí me escuchó? Ahora, las personas, hermanos, que están en la carne no quieren saber mucho de las cosas de Dios porque el perro carnal se los impide. Lo carnal, lo que han estado alimentando, les impide venir a Dios. Es aburrido, es tedioso, pues sí, claro, porque la carne se resiste. Ellos no saben, pero el diablo ha puesto una cadena como la que se les pone a los perros y se amarran. El que debería de estar atado es el diablo, pero el diablo ha convencido a gente que no es así, que es al revés. Déjame decirte, Dios vino a hacernos libres y tenemos que permanecer libres. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice la Escritura: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí escuchó? No se sujetan. Mira, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No solamente no se sujetan, dice la Escritura, ni tampoco quieren y ni pueden. Y los que viven según la carne, dice Romanos, no pueden agradar a Dios. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Antes de conocer a Cristo, hermanos, la mayoría de nosotros intentamos cambiar. Yo le platicaba una vez a uno de mis hermanos y le decía: mira, acércate a Cristo, Él puede sanarte, Él puede cambiarte. Y le contaba un testimonio de una persona y me dice: es que yo no entiendo por qué para cambiar ustedes tienen que cambiar de religión. Cuando esas palabras me las dijo, yo era un nuevo converso, no entendía mucho y solamente le dije: no sé, pero en la iglesia cambias. Y ahora, mis hermanos, entiendo por qué en el mundo nosotros necesitábamos un cambio y lo intentamos. ¿Cuántos de ustedes, porque yo no, fueron a jurar a un lugar? Digo, yo hice cosas a lo mejor peores, pero esas no las hice. ¿Cuántos fueron a jurar que un mes, que 2 meses, que 3 meses, que 4 meses y funcionó? No funcionó porque el único libertador es Jesucristo. Intentamos dejar esto, intentamos dejar aquello y nunca pudimos. ¿Por qué? Porque vivíamos en la carne. Por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podíamos, hermanos, sujetarnos a la ley de Dios, hacer lo correcto, porque la carne era la que nos estaba gobernando. Por eso no podíamos, hermanos, dejar la pornografía, dejar el alcoholismo, dejar la drogadicción, porque el diablo nos tenía atados con una cadena en la cabeza. Déjame decirte, la mayoría de las personas que están en drogadicción o en alcoholismo, no solamente, mira, nosotros podemos decir y podemos juzgarlos y decir: es que, ¿cómo es que no pueden dejar el alcohol, el tabaco, esto, lo otro? Hay un trasfondo, y en la mayoría de ese trasfondo, mis hermanos, está involucrada al 100% la carne, en una área moral o moral sexual. La mayoría, estaba leyendo un estudio, la mayoría de alcohólicos han tenido grandes problemas con la pornografía. Y esto, mis hermanos, es como un anzuelo que el diablo avienta para que los que están en el espíritu se acerquen y caigan. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos expuestos y necesitamos poner atención, clamar a Dios, que Dios nos libre, que nos mantengamos alejados de todo eso, que nos mantengamos en el espíritu. Gálatas capítulo 6. En el versículo 7 y al 8 dice la palabra de Dios: no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, nosotros pudiéramos decir, mis hermanos, que si nos carnalizamos, por así decirlo, no va a haber resultados. Dice la palabra, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esto es de lo que Dios nos quiere librar. Mateo 26, 41 dice la Escritura, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oh, mis hermanos, necesitamos orar y velar, mantenernos. Ahora déjame decirte que la carne muchas veces quiere negociar. No seas fanático, no seas extremista, no seas religioso, son exagerados. Por eso en la iglesia ves a cristianos que todavía fuman, cristianos que todavía toman, cristianos que todavía se recuerdan a su mamá de vez en cuando. Y esto es algo inaceptable, algo que, hermanos, que no debe de estar entre los hijos de Dios. Uno debe preguntarse, ¿en realidad seré hijo de Dios? ¿Cuántos me escuchan? Ahora, la buena noticia, mis hermanos, en esta hora es que nosotros tenemos la oportunidad de ser bendecidos por medio de Cristo. Si la carne es oposición, si la carne nos es piedra de tropiezo, la carne estorba, pero déjame decirte, nuestro Señor Jesucristo ya venció la carne. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice la Escritura, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto, hermanos, toda persona que permanece en Cristo, que busca a Cristo, que vive para Cristo, déjame decirte, está crucificando su cuerpo, ya fue crucificado juntamente con Cristo, para no servir más al pecado. Romanos 7, 18 dice la Escritura, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien en mí no está, pero dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Déjame decirte, podemos todavía batallar en muchas cosas, pero entre más vamos nosotros manteniéndonos en el Espíritu, vamos rindiendo esa carne a nuestro Señor. Tú y yo necesitamos ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes vivir en el Espíritu Santo? Necesitamos orar a Dios y pedirle una llenura de su Espíritu. ¿Cuántos me escuchan? Necesitamos, hermanos, mantenernos alimentando lo espiritual, mantenernos alimentando el Espíritu. Cada vez que usted viene a la iglesia, usted está alimentando el Espíritu. Dice la palabra de Dios que todo aquel que está en Cristo, ya no hay condenación. Por eso Dios desea que estemos en Cristo, porque la misma carne, mis hermanos, trae oposición y trae también condenación a las personas. Los deseos de la carne, hermanos, recuerde, no desean sujetarse a la ley de Dios, por lo cual la misma carne muchas veces nos condena diciéndonos que nunca vamos a cambiar. Pero Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a su ley, dice la Escritura, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación en el Espíritu. No hay condenación, hermanos, si tú estás viviendo para el Espíritu, viviendo día con día, alimentando el Espíritu.
Necesitamos, cada uno de nosotros, alimentar más, leer más, orar más, de ir en un ascenso espiritual. Mira, a veces pensamos que la decadencia espiritual no traerá sus consecuencias, pero cuando una persona comienza a dejarse en el área espiritual, solamente es cuestión de tiempo de dejarlo de ver de la iglesia. No hay ninguna persona que batalle para congregarse que no sea carnal. Toda persona que batalla para congregarse, aquellos que dicen Jehová es mi pastor, nada me faltará, y andan como ovejas sin pastor, son personas carnales. ¿Por qué? Porque resisten a la voluntad de Dios. ¿Sí me escucha? Están resistiendo. Dios fue el que estableció la congregación. ¿Quiénes son estos para decir que ya no es necesaria? ¿Ahora saben más que Dios o qué? La carne, hermanos, es la que se resiste a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Necesitamos volver a las Escrituras, o la gente necesita volver a las Escrituras. La gente necesita, hermanos, vivir más como la Escritura habla más de lo que el hombre pueda hoy en día decir acerca de la fe, acerca de lo espiritual. Personas no se rinden a Dios, no porque, es que el hermano los ofendió, o porque aquel los lastimó, o porque aquel, no, ¿sabes por qué no se rinden a Dios? Porque son carnales. Quitemos las excusas. Si el hombre lo lastimó, ¿qué tiene que ver Dios? Tiene que servirle a Dios, a Él se le sirve, a Él se le canta, a Él se le alaba. Pero una persona carnal, cuando está resentida, cuando no está pensando en el Espíritu, va a resistir a la voluntad de Dios. Y tal vez hay buenas justificantes, tal vez haya buenos pretextos, pero al final de cuentas la voluntad de Dios no la puede resistir cuando tú estás viviendo en el Espíritu. Cuando una persona vive en el Espíritu, aunque la ofendas, ella se encarga de honrar a Dios de una y de otra forma porque está en el Espíritu. Cuando una persona está en la carne, ni necesitas hacer mucho. Nada más con el primer error donde no la saludes, se apartan del reino, amargados como si Dios los fuera a justificar, pero no, la realidad es que son carnales. Pueden vivir sin alabar a Dios, pueden vivir sin aplaudirle a Dios, pueden vivir sin sentir a Dios. ¿Por qué? Porque la carne los está manejando. Pero una persona que vive en el Espíritu desea, con ese deseo, con ese fuego, ya quiero llegar a alabar a Dios. ¿De qué se tratará la predicación? ¿Qué me vas a decir hoy, Señor? ¿Qué me vas a hablar? Y uno viene con ese deseo. Cuando tú no vienes con ese deseo, déjame decirte, no es el Espíritu. Hay oposición y parte de esa oposición es la carne, ya sea cansancio, ya sea algún desánimo, algo, pero necesitas resistir a la carne y darle lugar al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, necesitamos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Dice nuestro texto, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Yo te animo en esta tarde, vive para el Espíritu, cueste lo que cueste, invierte. Cada vez que sepas que va a haber evento, pues vamos a ir. Que hay servicio, vamos a estar ahí. Que va a haber esto, aquello, ahí vamos a estar. ¿Por qué? Porque alimentamos al Espíritu. Entre más escuchas palabra de Dios, más te fortaleces espiritualmente. Entre más te apartas de la ley de Dios, tú mismo vas a sentir algo está yendo mal. Como que comienza uno a desviarse, como que empieza a haber deseos en uno como que no encajan con Dios. Y aquí hay peligro. Todos estamos expuestos, no solamente estoy hablando de un área moral o moralidad sexual, sino que estoy hablando, hermanos, en todas las áreas.
Siempre que una persona cae en pecado, normalmente su corazón se apartó de Dios, se metió en las cosas de la carne y la carne resistió a la voluntad del Padre Celestial. Y es algo que nosotros queremos evitar. El Espíritu nos ayuda, hermanos míos, a ser gobernados por Dios. La carne trata de que seamos gobernados por alguien más. Pero nosotros, hermanos, vamos a entregarnos a Dios y vamos a vivir en el Espíritu, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y que Dios obre milagros y maravillas en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?